este bloque del programa vamos a hablar sobre sexualidad. Ustedes saben que a lo largo de la trayectoria de Versión Vanguardia y cada año hacemos más hincapié en la libertad de acción del ser humano y en la atención a la diversidad, que por suerte somos todos diferentes y qué bueno que eso sea así y qué bueno que cada cual respete al otro como es, aunque no sea parecido o igual o no tenga las mismas elecciones. En este caso vamos a hablar sobre elecciones sexuales. La sexualidad es un tema que ha sido tabú durante mucho tiempo. Por suerte, en la actualidad esto se ha vencido, estas barreras, no totalmente, pero en muchos casos, a través de la educación, a través de los programas, a través de la televisión y, por supuesto, de los distintos profesionales con los cursos y los congresos de educación sexual, por lo cual muchas personas que padecían disfunciones sexuales hoy logran revertir esa situación y tener una sexualidad libre. Ahora bien, ¿cuál es la libertad en sexualidad? ¿Qué es lo normal? ¿Cuál es lo libre? ¿Qué es lo que es anormal? De eso estuvimos hablando con la doctora Silvana Saboini, especialista en sexualidad. Ella es la presidenta de ARES, Asociación Rosarina de Educación Sexual. Es un gusto que usted nos acompañe, partiendo sus conceptos que son tan claros, explicativos y orientativos, hasta lograr la libertad y la felicidad del ser humano. En este caso, hablamos sobre homosexualidad, sobre bisexualidad, y esto nos decide. Porque aclarar estos temas es importantísimo. Hay tanta confusión, fíjate que se habla mucho de las diversidades sexuales, ¿no? Estamos en un momento, incluso en un momento del país, que por las leyes de género y demás, la gente maneja mucha información y muchas veces confunde. Lo primero, si me permitís, voy a distinguir lo que es la identidad de género de lo que es la orientación sexual. Porque una cosa es la identidad, es decir, yo me siento mujer o yo me siento varón. Eso es identidad de género, que nada tiene que ver con si yo tengo preferencias o me siento atraída por alguien del mismo género que yo o del género opuesto. Que eso es la orientación sexual. Ah, perfecto. ¿Sí? Porque hay veces que te dicen, bueno, pero porque es un homosexual y entonces es como una nena o es una mujer o es... No, a ver, que sea homosexual no quiere decir que se sienta del género contrario. Un varón puede sentirse hombre y elegir porque prefiere, digamos, se siente atraído por otro hombre. Y lo vemos, de hecho, que ocurren y así, y no así la gente, los hombres que se sienten mujer, ahí empiezan con... Exactamente. Y ahí, bueno, un día vamos a hablar de toda la gama de posibilidades en cuanto a las variantes de la identidad de género, ¿sí? Pero lo primero que quería era esto de que no se mezcle. Que una cosa es si vos te sentís hombre o mujer, después lo que prefieras o quien te atraiga es otro cantar. Yo, por ejemplo, que digo que por suerte nací mujer, que amo ser mujer. Ajá. Entonces, bueno, pero también pueden, que no es el caso, pero puedo tener una inclinación hacia que me gusten las mujeres. Exactamente, eso sería tu identidad de género femenina, acorde a tu sexo biológico, digamos a la anatomía de tus genitales, en este caso. Y además, por otro lado, una orientación sexual de preferencia o atracción hacia personas de tu mismo género. ¿Y esa persona es una persona enferma, pervertida, anormal? No, gracias por hacer esa pregunta, porque durante muchísimo tiempo, no la sociedad, la misma ciencia ha considerado a la homosexualidad y bueno, y a la bisexualidad ni hablar, como una enfermedad, como una patología. Entonces,
el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Alteraciones Mentales, que lo organiza la Asociación Psiquiátrica Americana, digamos, junto con la clasificación de enfermedades que hace la Organización Mundial de la Salud, hasta no hace tantas décadas atrás, consideraba la homosexualidad una categoría diagnóstica, es decir, un trastorno sexual, o por lo tanto un trastorno mental. ¿Sí? De hecho, y todavía existen hoy en día, pese a los movimientos en contra, digamos, hay países en donde por cuestiones culturales y demás, se siguen ofreciendo tratamientos de conversión, o sea, de que la persona deje de tener una tendencia o una orientación homosexual y se vuelva normal, se vuelva heterosexual. Que lo que aducen muchas de las personas o personas de otras épocas a decir, no, pero la normalidad es que una mujer tiene su órgano sexual femenino y un hombre su órgano sexual masculino. Esa normalidad viene de, en parte, de norma. Sí, norma, pero una norma ideal, no una norma solamente estadística, pero esa norma viene reglada desde distintos sistemas de creencias y hay cuestiones ideológicas, políticas y por supuesto religiosas detrás de esto. La concepción reproductivista de la sexualidad, es decir, si el sexo en el ser humano está pensado para la reproducción, no cabe la homosexualidad. Está claro. Desde ese modelo reproductivista es que incluso la propia medicina lo encaró como un trastorno durante muchísimo tiempo. La lucha fue muy grande, eso, bueno, ya es público, digamos, el recorrido que ha tenido la lucha de los movimientos, digamos, de gays, lesbianas y demás, por sus derechos como humanos a sentir atracción por el ser humano que le genere deseo o que le genere amor. Entonces, hoy por hoy, desde un enfoque psicobiosocial, no solo del ser humano, sino de la sexualidad humana, que es muy compleja y que va mucho más allá de la función reproductiva, como es en los animales, donde ahí sí está programado genéticamente. El perro copula con la perra para tener cachorritos. Punto. No hay más nada que hablar. En el ser humano es complejo. Entonces, el deseo, que no tiene un objeto determinado, ni por la anatomía, ni por la reproducción, no tiene un género establecido normalmente. Por lo tanto, la orientación, la atracción hacia personas del mismo sexo no es una patología, no es una enfermedad y no es algo que se deba corregir. Hasta el día de hoy, digamos, bueno, no digo en este año 2015, pero hasta el 2014 he recibido consultas de madres, sobre todo, preocupadas, diciéndome: doctora, ¿usted podrá ofrecerle un tratamiento a mi hijo o a mi hija adolescente porque presiento que tiene una orientación, que se está volviendo homosexual y quiero que usted lo corrija? Empezamos mal. A lo cual, bueno, yo lo que ofrezco es el tratamiento a esa mamá o a ese papá para que pueda aceptar la sexualidad, digamos, atípica. Sí, atípica, estadísticamente hablando, son una minoría, eso es cierto, pero hay un montón de prácticas sexuales que son minoritarias y no son patológicas. Exactamente. Y con la bisexualidad que vos nombraste, es más complicado todavía. ¿Por qué? Porque la homosexualidad también incluso hasta va más vinculada del amor, por más que algunos dicen en el mundillo homosexual, digamos, todavía hay mucho asociado a la promiscuidad, digamos, o al encuentro. Como las relaciones llamadas normales. Claro, pero por ahí se las asocia más. Ahora, también cabe la posibilidad del amor, de la relación de pareja estable en la homosexualidad. ¿Qué pasa con la bisexualidad? A ver. Si una persona siente la misma atracción, o no exactamente 50 y 50, pero digamos, se puede sentir atraída tanto por un varón como por una mujer, y bueno, y ahí ya se complica, porque empiezan a aparecer más personas en escena. Porque vos si sos bisexual y tenés una relación estable con un varón, o al revés, o con una mujer, o lo que fuere, siempre vas a sentir además deseo por
alguien o eventualmente podés sentirte atraído por alguien del otro género. Entonces, ¿qué pasa con la bisexualidad? Primero, los homosexuales discriminan muchas veces a los bisexuales. ¿De qué modo? Diciendo, bueno, el bisexual es un homosexual que no se decide. Es verdad, he escuchado. Y es una creencia errónea. Ya Alfred Kinsey en 1948, cuando publicó sus informes Kinsey, tan revolucionarios en esa época, dejó clarísimo que hay todo un espectro en donde la minoría de la población está en los extremos de la heterosexualidad o la homosexualidad. La mayor parte están en la gama intermedia, ¿sí? No es patológico y no es psicológico. Todo es psicológico. Es decir, somos seres sociales. Todas nuestras decisiones, nuestros deseos y nuestra sexualidad está atravesada por lo psicológico y lo emocional, además de la fisiología. Pero no es enfermo, no es patológico. Y no es un mero tránsito hacia la homosexualidad. El heterosexual rechaza al bisexual por los prejuicios, ¿no? Igual que el homosexual rechaza al bisexual, o si no lo rechaza, porque hay agrupaciones que los incluyen, o sea, gays, lesbianas, bisexuales, pero muchas veces se escucha dentro de las comunidades gay, con las cuales yo tengo oportunidad, digamos, de interactuar. Y bueno, el bisexual en realidad quedó a mitad de camino porque no se atreve a asumir su homosexualidad. Eso es un error. Claro, y también es discriminación. Y es discriminación. Hay personas que francamente pueden enamorarse en una oportunidad, enamorarse o sentirse atraída para una relación ocasional en un momento de una mujer y en un momento de un varón. O hablando del binomio femenino-masculino, ¿no? O sea, hay un espectro más amplio, pero eso ya es arena de otro costal. Claro, porque es verdad, y hay que ver también mucho a los prejuicios, a lo que la gente se imagina. La gente cuando ve una pareja de mujeres o una pareja de hombres dirá, ¿y cómo será la sexualidad? ¿Y cómo será? ¿Y quién será mujer? ¿O no te pasa? Claro, bueno, esto de cuál es la que hace de hombre. ¿Por qué hay que hacer de hombre? ¿O por qué hay en los homosexuales varones, por qué uno tiene que ser como una? Porque ahí entra el rol de género. ¿Te acuerdas que yo te hablaba de la identidad? Yo me siento mujer, perfecta, es mi identidad. Mi rol de género es lo que muestro públicamente, es la expresión pública del sentimiento privado de sentirse varón o mujer. Exacto. Hay veces que el rol de género es un poquito ambiguo, pero no solo en los homosexuales o en los bisexuales. Hay un concepto que eso hasta puede dar para que lo despleguemos en algún programa si te interesa, que es la androginia. Digamos, ¿qué quiere decir? Que la humanidad tiende a que cada vez se diluyan más los estereotipos de género. Es decir, que vos y yo estemos hablando de esto, vos como periodista, como productora, yo como profesional, es una masculinización. O sea, ¿qué quiere decir? Asumimos una inserción en el mundo laboral que antes era propia de los varones. Es verdad. Y que a lo mejor mi esposo haya bañado a mis hijas, les haya cambiado los pañales y por ahí prepare la cena cuando yo estoy ocupada, es una feminización. Es decir, hay componentes femeninos y masculinos en todas las personas y la tendencia de la humanidad es a ir desdibujando los estereotipos, Por las suerte, expectativas, ¿no?, de rol de género. Por suerte. Claro, afortunadamente. Sí, porque ahí está la igualdad. Claro, ¿no? Pero ojo, no quiere decir que no haya diferencias de género. Perfecto, sí, los varones y las mujeres somos distintos y eso tiene mucha gracia y está bueno. Está muy Pero la equidad, que no es lo mismo que la igualdad, o sea, la equidad de derechos, las mismas oportunidades para unos y otros, tienen que ver con erradicar eso. Y la misma capacidad de amor. Por supuesto. Más allá del género que tenga la persona de la cual me enamoré o me sentí atraído o atraída, digamos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el tema está en desvincular un poco esta noción de patología, de enfermedad, de que lo que se sale de la norma estadística de la heterosexualidad es enfermo.
Un abrazo, Silvana, un encanto de persona, una excelente profesional, y lo repito, es muy clara a la hora de explicarnos cada uno de los temas y tiene esa mirada realmente abarcativa, brindándole a cada paciente su lugar como corresponde, con esa mirada de que cada uno es distinto y puede elegir mientras no dañe a otra persona lo que quiere hacer con su vida, ¿sí? Interesante tema, profundo, y es para charlarlo mucho más tiempo, así que nos comprometemos a eso, pero desde Versión nos gusta y nos interesa que sea esta hora y media educativa y abarcativa por sobre todo, apelar a la diversidad. Hacemos una pausita, en el próximo bloque quédate que te muestro sugerencias de todo, te vas a sorprender, ya estamos.